que lo puedan subir, a ver si salen algunas dudas. Y si no es así, pues qué bueno, se comprendió bien los conceptos, ¿ok? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es ver el siguiente tema. Yo lo subo al rato, lo que acabamos de ver. Y déjenme nada más cerrar y presento el otro tema. Lo que sí, antes de que se me olvide, tomo fotos, ¿ok? Bueno, unos 10 minutos tomo fotos para que dé tiempo a que se arreglen. Bueno, ¿ven la presentación? Sí. Sí. Ok, este es el nuevo tema. Se llama transferencia de cantidad de movimiento en líquidos que se mueven en presencia de una pared sólida. ¿Ok? Recuerden ir tomando notas aparte de lo que yo les suba. ¿Puedo avanzar? No. Ok. Ya. Gracias. Ok, de nada. Pues entonces comenzamos. Esto es un recordatorio. Un fluido es una sustancia en fase gaseosa o líquida que se deforma continuamente cuando se somete a un esfuerzo cortante. Ya vimos la definición de esfuerzo cortante, es fuerza tangencial sobre un área. Y esto es sin importar lo pequeño que pueda ser ese esfuerzo cortante. Aquí en estas dos imágenes podemos ver parte de lo que se hizo con el experimento de Reynolds. Es una tubería donde fluye agua. De alguna manera se hace que fluya tinta. Y aquí, ¿qué régimen podemos ver en la primera imagen? En esta. Laminar. Laminar, exactamente. Y en la segunda, ¿qué tipo de régimen sería? Turbulento, completamente. Turbulento completamente. No se ve ningún patrón que se esté rompiendo. Todo el color se encuentra difundido a través de la tubería. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora continuamos. Este principio de Prandtl, parte ya lo habíamos visto este esquema, cuando vimos que era pérdida de ímpetu, ¿lo recuerdan? Bueno, la cantidad de movimiento la vimos primero con un esquema donde decíamos que esa propiedad se ganaba o se pasaba de la primera capa que iba con cierta velocidad a la cual se le aplicaba la fuerza tangencial, y entonces se iba ganando cantidad de movimiento. Pero también con este esquema nosotros podemos hablar de una pérdida de ímpetu. Tenemos primeramente, ¿ven mi cursor? Sí. Tenemos primeramente un fluido que va libre. Todas sus, digamos, todas las láminas que lo conforman vienen a la misma velocidad. De repente se topa o entra en contacto con una placa estacionaria. La primera lámina va a quedar fija, la placa estacionaria, pierde todo su ímpetu, la velocidad se iguala a 0, y esta a su vez a la siguiente la va a frenar. ¿Por qué? Pues porque va perdiendo el ímpetu al estar junto con la otra lámina, y así sucesivamente. Hay un espacio donde se establece el gradiente de velocidades, que viene siendo este. Este gradiente de velocidades viene siendo lo que conforma, o lo que vamos ahorita a ver, lo que es la capa límite. El principio de Prandtl menciona, en esta parte es donde se establece el mayor cambio de velocidades. A cierta distancia, alejándose de la placa estacionaria, no hay
ninguna influencia de esa placa estacionaria. Estas últimas dos flechas nos indican que a esta distancia ya no afecta la placa estacionaria, y así como llegó con esta velocidad, está pasando con esta otra velocidad. ¿Ok? Y estamos viendo claramente la pérdida de ímpetu en esta parte. La capa límite. ¿Qué requerimos para, déjenme ponerlo en presentación? ¿Qué requerimos para formar la capa líquida? En la capa límite, pues un líquido en movimiento y una fase sólida estacionaria. Este es el esquema que representa la capa límite. Tenemos las flechas azules, son el fluido que viene libre, no tiene ningún obstáculo enfrente, y de repente se topa o se pone en contacto. En la parte de abajo está la placa estacionaria. ¿Okay? Comienza a formarse la capa límite, que está delimitada por esta línea roja. Todo lo que está por abajo de esta línea roja viene siendo la capa límite. Pasan cosas muy importantes en esta parte. Por un lado, todos los esfuerzos de corte se concentran en esta área, en toda esta área. Hay una distancia que conforme va avanzando el fluido sobre la placa estacionaria, se va a ir formando esta capa y va adquiriendo cierto grosor. La distancia que va recorriendo en este punto ZC es una distancia crítica. Dentro de la capa límite también podemos ver tres regiones. En esta parte donde está esta línea punteada, nos indica que toda la primera parte es una capa límite con flujo laminar. ¿Qué quiere decir? Pues aquí predominan los mecanismos moleculares. Aquí sí podríamos utilizar la ley de Newton. Pasado este punto, ya comienza a perderse el patrón laminar. Comienza a ver una capa límite en flujo en transición, y posteriormente, después de recorrer cierta distancia, se alcanza la capa límite en flujo turbulento. Aún dentro de la capa turbulenta, podemos ver tres subcapas. La primera capa, que es esta primera parte, viene siendo la subcapa en flujo laminar. Lo que está entre las dos líneas punteadas es la de transición, y ya donde aparecen las flechas, pues es una subcapa turbulenta. ¿Qué es lo importante? Pues lo que les comento, aquí se concentran esfuerzos de corte, cambian los mecanismos de transferencia de cantidad de movimiento, se observan gradientes de velocidad. Miren aquí, toda esta columna representa el perfil de velocidad de ese fluido. Dentro de la capa límite, si vemos, hay diferencia de velocidades, porque aquí está un gradiente de velocidades. Lo mismo en esta parte, hay un gradiente de velocidades. Ya no es tanto el cambio en esta parte, que es la de abajo, ya no lo hay. Sin embargo, por afuera de esta capa límite, tenemos que no hay ninguna influencia. Ciertos investigadores proponen estas tres expresiones para calcular qué grosor tendrá esta capa límite en las diferentes regiones que nosotros estamos mostrando. Este término viene siendo el grosor que tiene la capa límite. El esquema en sí es didáctico. Nosotros no lo vemos como tal macroscópicamente, y solamente identificamos o sabemos que está ahí porque el fluido tiene contacto con una placa, en este caso estacionaria, una fase sólida estacionaria. Y, por ejemplo, para un sistema de agua o de aire, se dice que esta capa es de a lo mucho 1 o 2 milímetros. Entonces, esto está exagerado para poderles explicar los cambios que hay. Sin embargo, es una capa muy, muy pequeña. Pero tiene mucha importancia, precisamente por el hecho de saber que aquí ocurren todos los cambios son fuertes al inicio, después se van suavizando esos cambios, pero por afuera de la capa límite queda todo igual que como llegó. Este esquema es importante que lo conozcan, que identifiquen sus partes,
Identifiquen aquí, por ejemplo, que hay una distancia crítica en la que se mantiene del 0 a este punto. El régimen es molecular, es una región con flujo laminar y dependiendo de el fluido, pues va a haber algunos que lleguen más para acá, este se queda aquí, otros pierden más rápido ese patrón laminar. Pero existe este valor. Tenemos ZC, que es la distancia crítica, depende de la velocidad del fluido y de las propiedades de este. Nosotros podemos definir el número de Reynolds para un flujo de fluido sobre una superficie sólida plana, ¿ok? En este caso, pues Z viene siendo esa distancia sobre esa superficie plana y esta es la velocidad del fluido que lleva. El Reynolds crítico para este caso sería de 10 a la 5 a 3 por 10 a la 6. ¿De qué va a depender este intervalo o el valor que pueda obtenerse? Pues influye la aspereza de la superficie sólida y el nivel de turbulencia de la corriente libre. Perdón, Un profesor. valor, perdón. No se ve si está cambiando de diapositiva. No estoy cambiando. Se ve una diapositiva con 2 líneas rojas. No. ¿No? No. Comienza a fallar. A ver, ya. es esta la que estoy explicando. Que viene chiquito, pero miren. Sí, así ya se ve. Les comentaba que ahorita el número de Reynolds, ¿se acuerdan que en una tablita aparecía una L? Y yo les decía, es la dimensión característica que depende de la geometría del sistema. Esa L puede ser un diámetro interno en el caso de las tuberías, como hicimos el ejercicio anterior. Puede ser el diámetro externo de una esfera, puede ser la longitud de una placa. En este caso estamos tomando en cuenta la distancia que yo les mostraba en el esquema anterior, una Z, una longitud. Si estamos hablando de una placa, pues sería esa longitud representada con la Z. Y nos quedaría así ese número de Reynolds. Les estaba comentando que en algunos casos el número de Reynolds para un fluido sobre una superficie sólida plana puede tener estos valores y estos son los factores que pueden influir. Sin embargo, se toma un valor en particular para una placa plana. Esto recuérdenlo, más adelante en el curso lo estaremos viendo, pero viene siendo para una placa plana, 5 por 10 a la 5. En este valor, sobre una placa plana, se pierde el patrón laminar, así como el 2100, este es para placa plana, 2100 para una tubería de sección circular. ¿Ok? Bueno, aquí dice, ¿será cierto que a velocidades bajas y o viscosidades altas se puede mantener la capa límite? ¿Qué opinan? ¿Es cierto o no es cierto? ¿En parte? ¿De qué depende? Pues va a depender si no hay un cambio importante en la velocidad, ¿no? Entonces, sí importa. A ver, si se puede mantener la capa límite a bajas velocidades. ¿Qué implica? Aquí esta U con infinito es la velocidad del fluido libre, ¿ok? Con la que viene el fluido. Si este valor es pequeño, ¿cómo viene siendo este valor? Grande. Grande. ¿Y qué representa este valor? Vámonos a aquí está. Si este valor es grande, quiere decir que el fluido tardó, digamos que llegó hasta acá se presentó ZC. Y entonces todo este recorrido mantuvo la capa límite, se mantuvo. ¿Ok? Se mantuvo en estado que en región laminar. No se rompió el patrón laminar por un buen tiempo. ¿Por qué? Pues porque venía con una velocidad libre baja. A ver,
regresémonos a esta parte, aquí. ¿Qué pasa ahora? Viscosidades altas, lo mismo. Si es un fluido muy, muy viscoso, piensen, por ejemplo, miel, una miel sacada del refrigerador, que a duras penas salió del frasco, y la ponen sobre una placa inclinada. ¿Cómo va a fluir? Pues por un muy buen tramo va a mantener un flujo laminar, porque este valor de ZC, que es crítico, es muy grande. ¿Sí lo visualizan? Sí. Va de nuevo. Valores grandes de esta distancia crítica representa o indica que el flujo laminar, la capa límite en flujo laminar, tarda bastante en romperse y transformarse a transitorio yendo hacia turbulento. Bueno, entonces aquí estamos viendo, dice, la transferencia de cantidad de movimiento es función de la distancia recorrida, esta, y por lo mismo del número de Reynolds, que viene siendo en este caso el Reynolds crítico. ¿Ok? Bueno. Ahora, aquí tenemos un concepto, el esfuerzo de corte de fricción que ejerce el sólido sobre el líquido se va modificando conforme el fluido avanza sobre la placa y por lo tanto está en función de esa distancia que recorre. Eso ya se los había comentado. Dentro de la capa límite, la capa va a ir aumentando y dentro de esta se van concentrando los esfuerzos de corte. Tenemos dos tipos de fricción. La fricción de superficie, que también se conoce como de película o de pared, es el esfuerzo de corte de fricción que ejerce este sólido. Este sólido viene siendo como esta varita. Ese viene siendo el sólido, ¿ok? El fluido viene aquí libre, pero una vez que toma contacto con esta varita, se transforma en todo lo que ven como esta formita, ¿no? Esta curva, estas curvas. Entonces, fricción de superficie es el esfuerzo de corte de fricción que ejerce el sólido sobre el fluido, el cual es responsable de las pérdidas de energía mecánica que sufre el fluido. Fíjense cómo va creciendo por ambos lados, va creciendo esa capa límite. Una vez que se separa a cierta distancia, comienza a adoptar la misma velocidad con la que llegó. Entonces, viene siendo fricción de superficie. Les decía, son dos tipos de fricción, el de forma y el de superficie. Ambos van a generar pérdidas de energía mecánica. ¿Okay? El de forma, ¿cómo se da? Pues cuando se presenta un obstáculo, esto ya lo vieron en el laboratorio, se presenta un obstáculo y de entrada, la primera línea que está adyacente a este obstáculo, en la parte anterior, es decir, donde está el cursor, es la capa límite. Conforme llega a cierto punto del obstáculo, se pierde energía que lo mantenga adherido y entonces se despega y fluye. Toda esta zona de aquí se conoce como la estela y aquí va a haber remolinos. A ver, ahí está. Pero para que se mantenga esta zona con remolinos, pues obviamente el fluido está perdiendo energía. Pierde energía y en este caso pues mantiene la zona de estela. Se ven hélices o vórtices o remolinos. ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí están las definiciones. ¿Queda claro? Cuando un fluido pasa a través de una pared o tiene contacto con una pared, se presenta la fricción de superficie. En cambio, si hay algún obstáculo en el camino, se presentará fricción de forma. Miren, aquí está más grande lo que les acabo de explicar. Fluido libre. Primera línea es la formación de la capa límite. Aquí se despega en esta parte. Ya pierde esa adherencia al obstáculo. La capa límite se separa.
Y aquí comienza el fluido a perder energía para mantener esta zona de estela con los remolinos. Estas son algunas fotos que encontré. El libro de Sengel, no sé si lo conozcan, de transferencia de, debe de ser de mecánica de fluidos. Pues aquí viene un obstáculo en esta parte, se tiene el fluido libre y conforme llega, tenemos aquí la fricción de forma. Y aquí vendría siendo la región de estela. En esta parte no vemos remolinos. Sin embargo, en esta otra sí se llega a ver un poquito como movimiento aquí. Toda esta zona viene siendo la zona posterior al objeto y es lo que se conoce como estela. Bueno, esto aquí es un poco de repetición. La fricción de forma es la pérdida de energía en un sistema debido a la separación de la capa límite y consecuente formación de las estelas. Ok, bueno, ahora tenemos el siguiente concepto, el flujo laminar en conductos de sección circular. ¿Cómo se mantiene? Tenemos fluido libre, entra una tubería. Al inicio, pues tenemos todas las láminas con la misma velocidad. Si vemos al entrar en la tubería, las zonas que están adyacentes a la misma pared de la tubería van teniendo un efecto que hace que tengan menor velocidad. Esta parte de aquí, déjenme ver si puedo rayarla. Estoy sacando una pluma, espérenme un momento. No la encuentro. No la tengo a la mano, pero déjenme entonces poner toda esta parte. Ay. Esta de acá. Le voy a poner color y lo que vean por adentro de esa parte o hacia arriba, por decirlo, todo lo que está aquí, ¿qué viene siendo? Pues la capa límite. Todo lo que está en esta otra parte también viene siendo la capa límite. Todo lo que está por aquí. Y si nos fijamos en eso, pues ya podemos ver, aquí hay un gradiente de velocidad. ¿Ya vieron? Lo mismo aquí arriba. ¿Por qué? Pues porque es lo que rodea al fluido. Esto como está en solo 2 dimensiones, como que no nos da mucha, no queda muy claro qué es lo que está pasando. Pero el fluido entra a esa tubería y lo que está pegado a la pared, esa parte empieza a formarse en esa parte la capa límite. Y en la parte de en medio, que vendría siendo lo que queda por afuera de la capa límite, se mantiene con la misma velocidad, no hay ningún efecto. ¿Okay? Y aquí también vemos recorrer cierta distancia hasta que se rompe, es una distancia de referencia que debe de recorrer este fluido para entonces llegar a un punto en el que está más bien predominando esa capa límite. ¿Ok? Déjenme pasar. ¿Sí se comprendió? ¿Sí ven el efecto de la capa límite? Sí. Ok. Sí. Para flujo laminar, esa distancia que les estaba poniendo se puede calcular con esta expresión dependiendo de, bueno, requerimos el diámetro interno de la tubería y el número de Reynolds. Y en estas unidades es que se debe de colocar. El diámetro debe estar en pulgadas para obtener esa distancia, esta de acá, en pulgadas. Esto queda para revisión. Bueno, hasta aquí no hay ninguna duda.
Creo que no, profesora. ¿El 0.05 era una constante? Es una constante, sí. Ok. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? El esfuerzo de corte en función del radio del tubo. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos aquí un fluido a través de esta tubería de sección circular. Tenemos en ambos extremos una presión. Son dos fuerzas que están actuando sobre el sistema. Cada extremo tiene un área de flujo. En este caso es la misma. Tiene cierta longitud, o consideramos cierta longitud de la tubería. Sobre la pared es donde se está estableciendo el esfuerzo de corte que ejerce esta pared sobre el sólido que está entrando. Tenemos nuestros puntos de referencia, punto 1 y punto 2. ¿Por qué hay dos radios aquí? Bueno, el radio con R mayúscula es el radio completo que se tiene en la tubería. Digamos, el diámetro de esta tubería son 5 centímetros, su radio es 2.5. Pues 2.5 es R mayúscula. Pero también vamos a considerar un cierto radio, es a cierta distancia del centro o del seno del fluido, con R minúscula. Entonces aquí decimos, en estado estable, el balance de las fuerzas en el tramo de la tubería da igual a 0. Tenemos o identificamos tres fuerzas, las dos que les explicaba, que están relacionadas con el área de flujo en el punto 1 y en el punto 2, y también tenemos la fuerza que actúa en la pared. Entonces tenemos área de la pared por este esfuerzo de corte en la pared. Y aquí desarrollamos el área. El área pues viene siendo de un cilindro. Bueno. En este caso consideramos que las fuerzas a la derecha van a ser positivas y las de la izquierda negativas, y hacemos una suma. Finalmente obtenemos un esfuerzo de corte a cualquier radio. Ya recordaron, R minúscula era cualquier distancia del centro de la tubería o del seno del fluido hacia la pared, pero podía ser cualquier distancia. Si fuera todo ese radio, 2.5 centímetros, que fue mi ejemplo, aquí aparecería una R mayúscula. Entonces, a cualquier radio podemos encontrar el esfuerzo de corte siempre y cuando conozcamos las dos presiones de mis puntos de referencia y la longitud del tubo. Si combinamos esas expresiones, la anterior, que viene siendo esta, con la definición de lo que es el radio, cualquier radio, nos queda, bueno, puede ser así o puede ser así. Este radio, cualquier radio, queda definido por el radio total por la relación de esfuerzos de corte en este punto en particular y en el de la pared. Ahora, bueno, este fue un punto, cómo definir esfuerzo de corte en cualquier radio o cómo definir ese cualquier radio. También, por otro lado, tenemos el perfil de velocidades. Estamos considerando de entrada un fluido newtoniano que pasa por un tubo de sección circular. Su esfuerzo de corte, pues vendría siendo, ya lo estamos tomando en función de ese radio cualquiera, con la ley de Newton, ¿ya la identificaron? En vez de aquí un dy, ya estamos poniendo un dr, que es cualquier radio. Si despejamos la diferencial de velocidad, porque lo que queremos es llegar a tener una expresión que nos permita conocer ese perfil de velocidades, lo despejamos y además aquí sustituimos la definición de esfuerzo de corte a cualquier radio, que era la anterior. Aquí está, es esta. Bueno, pues esa definición la sustituimos aquí y aquí ya tenemos esta expresión. Finalmente, si integramos esa expresión anterior considerando estos límites, llegamos a esta expresión que nos da el perfil de velocidades. Este perfil de velocidades va a estar en función de las presiones
de la longitud del tubo, de la característica, en este caso la viscosidad del fluido, y la diferencia de los dos radios, el total dentro del tubo y el que nos interesa. O sea, podemos estar variando cada 0.05 centímetros dentro de la tubería para conocer cómo va variando esa velocidad. También podemos tener o conocer la velocidad máxima en esa tubería cuando consideramos el radio total. A veces es costumbre relacionar el perfil de velocidades, esa velocidad a cierto radio, entre la velocidad máxima. Y esta finalmente se obtiene de forma muy sencilla con la última parte de esta expresión. Bueno, y esto es lo que nos permite esta expresión construir, esta de abajo, construir un perfil de velocidades para un flujo laminar en tubo de sección transversal. ¿Okay? Conocemos cuáles son las relaciones. Esto podríamos conocer por una parte la velocidad, por otra la velocidad máxima, perfil de velocidades y la velocidad máxima, y construir esta gráfica. Bueno. Entonces, tal vez ahorita no vean mucha utilidad con respecto a estas fórmulas, ya las estaremos aplicando. Son importantes, es importante conocer cómo va cambiando la velocidad de un fluido si tomamos el centro de esa tubería y nos vamos acercando hacia la pared. Hay fluidos en los que eso no cambia, no importa si estoy a la mitad de la tubería, a 3/4 partes, a 1/4 parte, que la velocidad se mantiene constante. Y bueno, pues con esto nosotros podemos ver diferentes perfiles de velocidad. Este perfil se conoce como perfil plano de velocidad. ¿Por qué creen que se llama plano? Pues porque el fluido libre tiene en todo punto, es decir, desde el centro del fluido, en el seno del fluido, incluso hacia las paredes, se mantiene constante esa velocidad. Ahorita está afuera de esa tubería. Cuando entra la tubería, este tipo de perfil plano se mantiene constante. No hay esfuerzos de corte en la pared que influyan y que generen un gradiente de velocidades en esta parte. Entonces aquí tenemos gradiente de velocidades es 0, los esfuerzos de corte no existen o son casi nulos, y estos se presentan en un flujo potencial o en un flujo libre. Podemos observar aquí, bueno, aquí primero está la definición de un fluido ideal. Un fluido ideal es aquel que es incompresible, es decir, que su densidad es constante y también su viscosidad se considera igual a 0. No hay esfuerzos de corte de fricción entre sus capas, ni fricción entre sus moléculas y una pared sólida. ¿Sí? Ahora, diferenciamos dos tipos de flujo, uno potencial o irrotacional y un flujo libre o pseudopotencial. Y estas vienen siendo sus características. Un flujo potencial, no tiene esfuerzos de corte, también tiene una viscosidad de 0. Todas sus capas se mueven a la misma velocidad. El gradiente de velocidades es 0. Con esto, pues podemos decir que tiene un perfil plano. ¿Están de acuerdo? Si no tiene viscosidad, ni tampoco un gradiente de velocidades, pues sería un perfil plano. No tiene circulaciones laterales ni eddies o remolinos, por eso es que se dice irrotacional. No existe disipación de energía mecánica a calor, no hay fricción entre capas del fluido, entre este y el sólido. Y el otro tipo de flujo, el libre, pues se presenta cuando no hay nada de obstáculo o una pared frente o en su paso. Prácticamente no existen esfuerzos de corte,
por lo que es un flujo casi potencial, es pseudopotencial. Y todas las capas se mueven a la misma velocidad y se conoce lo que se forma se conoce como flujo tapón. Todas se mueven a la misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Por un lado, cómo obtener dos expresiones para construir perfiles de velocidad. Y identificamos perfiles planos de velocidad, definimos flujo ideal, fluido ideal y dos tipos de flujo. ¿Qué pasa? Eso todo lo anterior fue laminar. ¿Qué pasa cuando tenemos un flujo turbulento en tubos de sección circular? Pues aquí, ¿qué es lo que vemos? Tenemos un fluido libre. Y cuando entra, ¿qué pasa? Aquí está ligeramente achatado. Muy ligeramente achatado, ¿no? Digamos que es un perfil casi o muy cercano al plano. Sin embargo, hay ligeras diferencias en las velocidades dependiendo si yo mido a la mitad de la tubería o me voy acercando hacia la pared. Bueno, pues esto es lo que ocurre. Este es el perfil que se forma cuando hay un flujo turbulento en un tubo de sección circular. Este es para repasar el flujo laminar en tubos de sección circular. Aquí ya habíamos visto, ven esta línea gris gruesa y también la de abajo, delimitan hacia arriba toda esta parte y toda esta parte abajo, la capa límite. De hecho, aquí por ejemplo donde está el cursor, vemos gradientes de velocidades. En esta zona también se concentran los esfuerzos de corte, el esfuerzo de corte por fricción que ejerce la pared sobre el fluido. En esta parte de arriba también lo que está por aquí, donde está mi cursor, es dentro de la capa límite y es lo que se observa. Y por aquí en medio lo que vemos es lo que no tiene efecto, no le afecta a la capa límite. Y por lo tanto mantiene por cierta distancia, mantiene la misma velocidad. Aquí menciona región de flujo y rotacional, porque está aquí al centro, se mantiene sin ningún cambio, independientemente de si se acerca o acerca las paredes de la tubería o está al centro. ¿Y qué más? Bueno, aquí se menciona que se tiene un perfil de velocidad totalmente desarrollado. Ya está marcado perfectamente bien que dependiendo del radio que se esté trabajando, se tendrán diferentes velocidades. ¿Ok? Antes de que se tenga este perfil de velocidad totalmente desarrollado, esta zona se le conoce región de entrada hidrodinámica. Y ya la otra pues es la desarrollada. Aquí vienen varias cuestiones, déjenme ponerlas en presentación para ir viendo. No están con efecto. Ok, entonces dice, una pared sólida estacionaria. ¿Qué pasó? Una pregunta, ¿en la región desarrollada entonces ya la velocidad es constante? Es constante, pero ya cada una va a depender del radio. Si te fijas aquí, si estamos tomando este radio, es cierta velocidad. Si estamos aquí, es esta velocidad. Si estamos en medio, es esta. Pero este perfil ya se mantiene constante a lo largo de toda la tubería. ¿Por qué? Porque ya pasó la región de entrada hidrodinámica donde se empiezan a generar estos cambios. Si te fijas, la formación de la capa límite inicia con cierto grosor y va aumentando hasta cierto punto durante este trayecto. Ya después de esta distancia, esto se mantiene como tal de manera constante. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, gracias. Ok. Veamos, dice,
Una pared sólida estacionaria siempre ejercerá un efecto importante sobre un fluido en movimiento que tenga contacto con ella. Pues sí, ya lo vimos, genera la capa límite. Cuando la pared y el flujo tienen la misma dirección, se presenta una fricción de superficie que da lugar a la formación de capa límite. Esta es la zona de fluido contigua a la pared, donde los efectos de fricción sobre el fluido se reflejan como un gradiente de velocidades. Lo hemos estado viendo en esos esquemas con perfil de velocidades para las tuberías. Fuera de la capa límite, el gradiente de velocidades es de 0 y consecuentemente no hay esfuerzos de corte. También ya lo vimos. Voy a pasar a la siguiente. La fricción de superficie provoca pérdida de energía del fluido, como se verá más adelante. Bueno, sí, lo estaremos viendo. Si la pared tiene una dirección diferente a la del flujo, se presenta fricción de forma. Este tipo de fricción provoca mayores pérdidas de energía debido a que se forman las estelas con sus remolinos. El flujo laminar totalmente desarrollado en tubos de sección circular posee un perfil de velocidades parabólico. Fue el que vimos al final y que se mantiene ya constante a lo largo de la tubería. Debido a lo estrecho de los tubos, la capa límite ocupa toda el área del flujo. Por tanto, los efectos de la fricción por la pared se reflejan en todo el flujo. El gradiente de velocidades en flujo laminar es mayor en el límite con la pared, por lo que el llamado esfuerzo de corte en la pared del tubo es también mayor y reduce su magnitud hacia el centro del tubo. Bueno, y sí, esto también ya lo vimos, ¿no? Hacia la pared, ¿cómo era el cambio? Pues se frenaba la velocidad, era más marcado ese gradiente de velocidad. La turbulencia dentro de tubos de sección circular provoca que el perfil de velocidades se aplane a tal grado que es una buena aproximación considerar que a cualquier radio se medirá la misma velocidad. Fue lo que vimos, que se veía muy ligeramente achatado, casi todas las flechas tenían la misma magnitud, podríamos decir que era casi la misma velocidad. Los perfiles verdaderamente planos solo se presentan en el flujo ideal o en sistemas en los que la capa límite no ocupa todo el área de flujo. Es raro, es más bien considerarlo pues cuando estamos trabajando con un fluido ideal. ¿Ok? Bueno, pues esto viene siendo todo lo que vemos de este tema. No sé si tengan alguna duda. Aquí es muy importante identificar qué es la capa límite, qué genera, cuáles son los componentes para que se forme esta capa límite. Y los perfiles de velocidad que pueden presentarse dependiendo del tipo de flujo y el tipo de fluido que se tenga. ¿Qué otra cosa importante? Y los tipos de fricción, que ya lo revisaron en la práctica. Yo creo que con esto ya queda un poquito más claro. Denme un minuto, por favor. Bueno, ya. Gracias. A ver, déjenme ver qué dice aquí. ¿No hay cambio, sí? Pues no, porque les dije que me esperaran. A ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me oyen? No, profesora. No. Ok. Bueno,
pues entonces nada más les pido, por favor, que nos tomemos la foto. Y ahorita hago algunos puntos. Dejo de presentar. Déjenme ver. Uh-huh. Okay. Déjenme abrir la hojita. Y déjenme poner más. ¿Cuántos somos? 33. Ok. 1, 2, 3. Voy a tomar otra. Déjenme ver cómo salió esto. Uh-huh. Todos tienen cara de cansancio. ¿Por qué? Porque casi son las 10. Pero ya ahorita nos vamos a merendar. 1, 2, sonrían. 1, 2, 3. Ok. Creo que sí quedó bien. Uh-huh. Ok. Ya quedó bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces les comentaba que los últimos 2 incisos voy a subir una parte en Classroom para que la suban, que cuente como evaluación continua. Les recomiendo que mañana entreguen sus ejercicios. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues eso, que lo intenten. No nada más digan, no pude. No. A ver, revisen bien qué hicimos, los conceptos que estuvimos trabajando. Revísenlo y aplíquenlo. Y y bueno, pues ya después los estaré revisando. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? La próxima sesión de laboratorio, no sé si ya la maestra Delia les puso, me parece que es número de Reynolds, así que ya ese tema pues ya lo pudimos ver. Ahorita ya no les va a costar mucho trabajo. ¿Ok? Pues creo que aquí lo podemos dejar por el día de hoy. ¿Cómo lo ven? ¿O tienen todavía cuerda para seguir? Uy, no. Ya no, me imagino. ¿No vio nuestras caras? Sí, ¿verdad? Por más que trate que sonrieran. No, ya, cubrimos bastante del material que teníamos pendiente, así que lo dejo hasta aquí y nada más subo lo de la clase y lo que vimos hoy. ¿Ok? Pues que descansen. Profesora. Gracias, profesora. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Hasta luego, gracias.